Yesmin con Jesús, América Latina. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. El pasado miércoles de ceniza me tocó ir, pues como de costumbre, al colegio donde soy capellán. Y acudieron pues todos los niños a recibir ceniza. Y te tengo que confesar que a pesar de lo serio que me puse, pues cuando llegaban los niños con el copete levantado para que les pusiera yo la ceniza en la frente, pronunciar aquellas palabras: recuerda que eres polvo y al polvo volverás. Bueno, pues muchos de ellos me hacían reír. Bueno, no por irreverentes, sino porque les causaba mucha risa, pues que la ceniza les caía en la frente, pero les caía también en la nariz y en todo el cuerpo. Bueno, pues más allá de ese suceso anecdótico, pienso que tampoco se trataba de ponerse muy serios, pero sí de recordar esa realidad de nuestras vidas, ¿verdad? Que la misma etimología de la palabra hombre lo dice. Humus, venimos del polvo de la tierra. Te quería platicar, aprovechando el Evangelio de hoy, precisamente, pues un poquito de la virtud de la humildad, porque Jesús nos dice hoy en el Evangelio de San Mateo, justo al final: el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y me acordaba de unas palabras del Papa Benedicto XVI, cuando fue recién elegido Papa, y es que ya estaba planeada una jornada mundial de la juventud con el Papa en Alemania. Murió Juan Pablo II, eligieron a Joseph Ratzinger, y bueno, pues fue una bonita casualidad que uno de los primeros encuentros, si no es que el primero, fue precisamente en su tierra natal. Fue para allá el Papa, se encontró con los jóvenes, y en un encuentro en la Catedral de Colonia, una catedral que si la googleas te vas a sorprender muchísimo de su belleza, una catedral que pretende ser como un relicario, porque la tradición cuenta que allí están guardadas las reliquias de los santos reyes. Y bueno, pues tuvo un encuentro ahí el Papa, y él decía allí que se quería referir a una reliquia que se encuentra no solamente en la Catedral de Colonia, sino en todas las iglesias. Me refiero a esa presencia que no solo está en la Catedral de Colonia, sino en cualquier capilla, y se refería a la Eucaristía. Y seguía diciendo el Papa que cuando tú, Jesús, de veras nos inundas con tu presencia por la Eucaristía, puede darse en nosotros lo equivalente a ese fenómeno nuclear descubierto por la física atómica cuando se realiza una fisión nuclear. Bueno, y el Papa explicaba lo que sucede. Nosotros, sin ser químicos, pero podemos entender un poquito lo que pasa cuando hay una reacción en cadena que genera pues la explosión más grande que se conoce hasta el momento, la explosión de una bomba atómica. Y decía, bueno, se libera la energía de un átomo y aquello puede contagiarse a otro átomo y a una molécula y a una masa. Hay una liberación de energía enorme partiendo de una liberación muy pequeñita, pero que se hace a escala, ¿no? Una especie de contagio. Y ahora que estamos con el coronavirus, pues también nos lo podemos imaginar así, ¿verdad? Es como de un pueblito en China, pues eso, ¿no? Se va esparciendo un contagio hacia todo el mundo, ¿no? Y un poco, bueno, el Papa, refiriéndose a la Eucaristía, decía que el cristianismo es eso, ¿no? San José María también decía que el cristianismo es como una gripa que nos la vamos contagiando, pero una gripa pues buena, ¿verdad? De alegría, de vivir pues la alegría y la paz que da estar cerca de Dios. Pero el Papa se refería en concreto a la humildad, ¿no? Decía, ¿cómo el cristianismo, por la humildad, quiere ser eso? Una liberación constante que contagie, de personas que reciben a Cristo en la Eucaristía y luego lo vuelcan en los demás. Es un contagio muy eficaz, ¿no? Que tú y yo, cuando recibimos la Eucaristía, cuando recibimos a Jesús presente en las especies sacramentales,
Uno podría decir, bueno, pues es que es todo un Dios contenido en un pedacito de pan, pero efectivamente se da entonces un fenómeno de comunicación de vibraciones, se da esa fisión nuclear, como una escalada de explosión. Y en palabras del Papa, te lo leo: esta es la transformación sustancial que se realizó en el cenáculo y que estaba destinada a suscitar un proceso de transformaciones cuyo último fin es la transformación del mundo hasta que Dios sea todo en todos. Es a lo que San José María también se refería como vibración de humildad, ¿no? Que quiere tener este alcance a partir de este pequeñito átomo que soy yo, que libera su energía porque come la Eucaristía y empieza a liberar la energía que el Señor pone en él. Esa es, Señor, la colaboración mía para que tú te hagas presente en el mundo. Tú te encierras en mi corporeidad en el momento de la comunión para que yo te dé la oportunidad, por mi humildad, de que ahí se dé una reacción en cadena. Pues vamos a pedirle esto hoy a Jesús: Señor, que me haga más consciente de esta realidad, que una cosita de nada, que es mi ser, es capaz de albergar a todo un Dios. Bien, te acabo de poner un pedacito del Mesías de Händel, que tú quizá me digas, oye, pero estamos apenas en Cuaresma, todavía no es momento de cantar el aleluya. Pero me quería referir no tanto al aleluya, aunque te puse la parte más conocida de este Mesías de Händel, sino que me quería referir al origen de la composición de esta obra maestra. Stefan Zweig, en ese librito de Momentos Estelares de la Humanidad, lo cuenta y dice que Händel compuso esta obra en momentos de muchísima depresión. Él estaba pues realmente muy deprimido, por lo que cuando tuvo la inspiración de esta obra, tuvo el convencimiento absoluto de que había sido Dios el auténtico autor de esa obra. Y por eso, cuando le pidieron en Dublín estrenarla para la beneficencia, dijo que sí, porque decía, esa obra no es mía. Una de las cosas que de vez en cuando refirió fue eso, que el verdadero autor de la obra fue el Señor. Y bien, pues todos conocemos alguna parte de esa pieza musical, que es realmente una obra de arte. Sin embargo, hay un Mesías todavía mayor. Lo más bonito es que el Mesías que a ti te agrada más, Jesús, es el Mesías que yo componga. El Mesías compuesto por ese dejar a un lado lo que estorba para tu intervención y de esa otra vibración de humildad que te haga presente a través de mi existencia. Pues que me dé cuenta, Señor, que esto lo hago posible a través de la entrega de lo mío. Händel era un genio musical y eso es lo que le entregó al Señor. Tú y yo le podemos entregar a Jesús lo que nos pide: un ratito de estudio bien hecho, un pequeño sacrificio, un detalle de servicio en tu casa, un sonreír a esa persona que quizá te cuesta un poco más. Bueno, casi podríamos decir, oye, son detalles de carácter simbólico, pero acuérdate de la fisión nuclear, ¿no? Es que Dios nos pide lo poquito para darnos lo mucho, no mucho más. Que no nos engañemos a veces pensando, bueno, es que Dios nos va a pedir cosas grandes y entonces ya cuando me las pida ser capaz de dar. No. La realidad es que Dios nos espera cada día en lo chiquito, en lo pequeño, y ahí está nuestra humildad, ¿no? Como la humildad de Jesús de hacerse pan, como la humildad tuya y mía de recibirlo y de contagiar por todo el mundo esa paz y alegría de llevar a Dios en el alma. Bueno, pues vamos a terminar acudiendo como siempre a la Virgen, cuando después de saber que va a ser la Madre de Dios, va a visitar a su prima Isabel. Isabel la recibe con mucha humildad. ¿Quién soy yo para que la Madre de mi Señor venga a verme? Y María también le dice, ¿sabes por qué me escogió Dios? Porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Pues vamos a pedirle a María que nos enseñe a no engañarnos, a no pensar que vamos a colaborar con esa obra de la redención con cosas monumentales, sino con nuestra correspondencia en lo de cada día, en lo pequeño, por nuestra humildad. Y te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor,
Ángel de mi guarda, interceda por mí.